respecto de ciertas cosas que la iglesia está invitada a experimentar, que están ahí reflejadas en este pasaje súper conocido al final del capítulo 2 de Hechos, donde describe a la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero no quiero como ahondar en las características de esa iglesia, sino en cómo las características de ellos están presentes y disponibles para nosotros hoy. Y no disponibles en el sentido como medio etéreo, sino como cosas concretas, que hoy ya estamos viviendo y que de alguna forma podemos profundizar en ella al encontrar un valor más como concreto, al poder ser descriptivo respecto de cómo estas cosas son una realidad hoy. Y que de esa forma, más que ser animados, en realidad es como adquirir una perspectiva que nos permita procesar y discernir mejor como la iglesia desde un punto de vista que pueda ser refrescante para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva los invito a orar para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda abrir nuestros ojos, pueda abrir nuestro entendimiento. Nosotros creemos que no hay nada que nosotros podamos aprender que tenga un valor revelacional, o sea, que pueda transformar algo en nuestras vidas que no venga de parte del Espíritu haciendo ese cambio en nosotros. Uno puede aprenderse versículos, puede meditar, puede hacer cursos, puede hacer un montón de cosas. Y el conocimiento sirve, no es que no sirva de nada, pero no transforma. Por eso hacemos esto de orar todas las veces. No es un cliché, así como que antes de hacer X cosa tenemos que orar, sino que es abrir nuestras expectativas para tener un encuentro con el Espíritu Santo y que sea en ese encuentro en el que la palabra suya como instrumento pueda hacer en nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Así que por eso oramos y vamos a orar ahora. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias porque entendemos que ella es uno de los vehículos predilectos tuyos para mostrarnos cuál es tu voluntad, para enseñarnos tu corazón y para que podamos escuchar tu voz. Aún así, no damos por sentado que el solo leer tu palabra o solamente escucharla nos permita tener un encuentro contigo. Por predilecto que sea este vehículo, necesitamos tener nuestros oídos espirituales atentos. Necesitamos tener un corazón humilde, estar dispuestos a ser enseñados e incluso estar dispuestos a ser transformados. Tú eres tan poderoso y eres tan soberano que a veces puedes transformarnos aunque no queramos. Pero si anhelamos tener una habitación contigo, si anhelamos ser discípulos de Jesús, mientras más dispuesto está nuestro corazón, más se abre el camino para poder recibir revelación de tu parte, que nos revele tu corazón, que transforme las cosas que necesitan ser transformadas en nuestra vida, que nos enseñe las cosas que tú quieres producir en nosotros y que traiga vida, esa vida abundante que es una promesa fiel y verdadera de Jesús sobre nosotros. Así que oramos con esta expectativa. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles a Jesús a través de tu palabra y que realmente tu palabra deje fruto en nosotros, deje una marca. Que al salir de acá el miércoles, el jueves o cualquier día de la semana, algo haya quedado pegado a nosotros que dé testimonio de que hemos tenido un encuentro contigo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero entonces, si es que trajeron Biblia, que pueden abrirla ahí desde el versículo 42 del capítulo 2 en Hechos. Voy a leer hasta el versículo 47, pero en realidad solo voy a compartir con ustedes respecto del versículo 42, de 4 características o actividades que se realizaban. No son todas actividades, pero 4 elementos distintivos en el quehacer de esta comunidad primitiva. Busquen ese pasaje mientras tanto y yo voy a partir hablando de otra cosa completamente más rara y parece la contradicción extrema, pero quiero partir compartiendo con ustedes un concepto, que es el concepto de excomulgación. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el concepto de excomulgación? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué te echa? Tenemos una lista de 17 personas entre ustedes que están al borde, pero falta 3 oraciones de por medio. Excomulgar es expulsar a alguien de la comunidad. Es algo que aparece en la Biblia y aparece incluso, podríamos decir, casi como en toda la Biblia. Adán y Eva fueron excomulgados de Edén. Luego, la lepra
requería la excomulgación de las ciudades. La gente era sacada de las ciudades y una de las cosas dramáticas de por qué la lepra era una enfermedad tan terrible era porque hacía a las personas inmundas y el no participar el no vivir en la ciudad implicaba obviamente un empobrecimiento extremo. Era no poder participar de ninguna de las dinámicas productivas. La gente no podía trabajar, no podía hacer prácticamente nada. Y más encima tenía este sesgo terrible de que como eran inmundos y al entrar en contacto con ellos las personas se volvían ritualmente inmundas, entonces ellos tenían que anunciar desde la distancia su llegada y repetir así a gritos, inmundo, inmundo, para que la gente abriera camino y guardara cierta distancia para que el acercamiento no generara la contaminación del resto de las personas. Pero en el Nuevo Testamento también aparecen figuras de esto. Cuando Pablo escribe a los Corintios les habla de una persona dentro de la iglesia. No tengo idea qué rol cumplía dentro de la iglesia, si era el que cantaba, si era el que pasaba la ofrenda, si era el que predicaba, pero había una persona que estaba cometiendo incesto dentro de la iglesia, una iglesia así, donde estaba todo pasando, lleno del Espíritu Santo. Y más adelante, en Apocalipsis, aparece también una mujer cuyo nombre es Jezabel, aparece en el capítulo 2, era una persona de la iglesia de Tiatira, de las 7 iglesias a las que escribe el ángel en los primeros capítulos de Apocalipsis, y también se dice que a esta mujer no hay que aguantarla más dentro de la comunión de los santos, y se invita a excomulgarla. Obviamente en nuestros tiempos esto parece algo como que, más allá de que no sea vigente el principio, que ya obviamente da como para una reflexión, desde la perspectiva como de cuán sagrada es la comunión de los santos, por un lado, como para que cuando ésta se ve demasiado amenazada por una persona que dentro de la comunidad sistemáticamente no está ni ahí con lo que la comunidad está experimentando y derechamente empieza a atornillar para el otro lado, pero no que no le gusten las cosas nomás, estamos hablando de situaciones graves, que derechamente empiezan a ser personas que sirven a las tinieblas en vez de querer tener un encuentro con Dios. Primero eso, pero segundo, en nuestro tiempo no tiene mucho sentido, aun cuando el principio pudiera darnos una reflexión, así como, chuta, esto de alguna forma Pablo en el tiempo de la gracia sigue hablando de un tema como este, que parece como súper del Antiguo Testamento y no del tiempo de la gracia. Hoy no tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque el denominacionalismo ha generado que no tenga ningún valor. O sea, imagínate, yo echo a Michael. Me atribuyo yo como que yo pudiera hacer eso, pero así como porque sí nomás. Y Michael cruza y se va 2 cuadras para allá, porque hay 700 iglesias en nuestra ciudad. Entonces, esto que ocurre de que hay un montón de iglesias, hace que, obviamente, este montón de iglesias, cada una sin conocer a la otra, sin tener comunión unas con otras, genera que finalmente esto no tenga ningún impacto. Porque en el fondo la idea de excomulgar tenía que ver derechamente con prohibir a una persona seguir siendo parte de la comunidad. Ahora, lo que quiero hablar es solamente desarrollar ese concepto. Está en la Biblia, es una realidad, pero lo que quiero hablar es porque justamente este capítulo de Hechos, al final, una de las cosas que está en el centro del pasaje tiene que ver con la comunión de los santos. Y en este tiempo en el que el término de excomulgar no tiene mucho sentido, curiosamente sí existe muy masificadamente, no como concepto, pero sí en la práctica, la autoexcomulgación. Desde una perspectiva, en la Biblia, el mayor castigo que podía impartir la comunidad a una persona que se volvía en un díscolo así, pero acérrimo, una persona detractora que derechamente busca destruir lo que está pasando de parte de Dios en la iglesia, era excomulgarlo. Porque el peor castigo posible es sacarlo de la comunidad, asumiendo también de manera tácita que el ser parte de la comunidad era lo más precioso que se te podía quitar. Hoy en día nosotros, producto de este individualismo extremo, muy a menudo tenemos esta idea de que en realidad la iglesia y la comunión y la comunidad
de los santos, de los que han creído en Jesús, de sus discípulos, de sus hijos, no tiene mucho valor. Creemos que yo puedo vivir un cristianismo como a las mías, y que en la medida en que yo lea la Biblia y conozca los principios y los ponga en práctica, todo va a estar bien y va a funcionar, porque finalmente el cristianismo se trata de poner en práctica principios. Los principios del reino los traigo a mi realidad, los vivo en mi casa, los vivo en mi trabajo, y con eso ya aprobé cristianismo 1, 2, 3 y cristianismo avanzado. Con eso de telón de fondo quiero ahora leer estos versículos. Y dice así, Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Lo que quiero entonces con esto es hacer un zoom en el versículo 42 solamente para adquirir una perspectiva de la iglesia actual, haciendo un paralelo entre las cosas que hoy están disponibles para nosotros, que se describen en la realidad de esta comunidad de la iglesia primitiva de Jerusalén. Y ahí dice en el 42 que los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar de las comidas y a la oración. Pudiéramos discutir largamente respecto de qué otros conceptos meter. En los mismos versículos adelante aparece la adoración y la alabanza. Evidentemente estas son partes de las dinámicas naturales de la iglesia, es lo que uno espera encontrar en cualquier iglesia. Y cada cierto tiempo pasa que de pronto a veces nos confundimos con esto, porque de repente aparece como alguien con un mensaje que parece nuevo y que en realidad no es nuevo, pero que es porque se está rescatando una verdad que hemos abandonado. Entonces, de repente las iglesias hacemos ciertas cosas y dejamos por completo de lado una. Y de repente alguien dice, hemos dejado de lado esto, se nos está pasando esto, y cuando lo volvemos a hacer, lo retomamos, que no necesariamente es una iglesia local. A veces es por 100 años la iglesia de Cristo abandona ciertas perspectivas que son profundas. Y no es que estemos descubriendo la rueda de nuevo, sino que de repente decimos, oh, se nos pasó esto. O de repente, cosas tan simples como experimentar la comunión de los santos, como comer. Es tan profundo el espacio que se provee desde el compartir la mesa, que Lucas establece el tener comunión con el comer como cosas distintas. Está hablando de que hay tanta riqueza en el comer juntos, que dice tenían en común todas las cosas, compartían la comunión y compartían la mesa. Entre eso dice, compartían la cena del Señor. O sea, nos está diciendo claramente que comían asados juntos, que hacían anticuchos, que hacían empanadas, compartían simplemente la cotidianidad de comer juntos. Ahora, voy a englobar esto de la comunión con el comer, pero quiero hablar de tres conceptos que se extraen desde este espacio, que son cosas que están presentes en la iglesia y que son cuestiones concretas que agregan un valor al hecho de que nosotros estemos aquí. No solamente estemos aquí en el sentido de venir un domingo a un culto, sino en el sentido de ser parte de una comunidad. Tiene valor ser parte de una iglesia local. Es algo que ha emergido de la creatividad de Dios. No es una idea humana. Está conformada por personas la iglesia siempre, por lo tanto, siempre va a estar sujeta a imperfecciones.
Súper temprano en la Biblia nos advierten eso. Se nos describe este Hechos 2, fabuloso, todo hermoso, increíble. Avanzamos 2, 3 capítulos y nos encontramos con Ananías y Zafira, que eran parte de esta misma comunidad y que atornillaban completamente para el otro lado. Avanzamos un poquito más y nos encontramos con las rencillas dentro de la iglesia. Hoy nuestras viudas y nuestros huérfanos reciben menos comidas porque son étnicamente distintos, porque son judíos pero que vivían en Grecia, no son judíos de pura cepa, nacidos y criados en Jerusalén. Entonces vemos que la iglesia, por muy uñuñuy que se cree de espiritual y de buena y generosa, al final vemos que existen los mismos sesgos raciales, de segregación, de hacer grupo, de que ahí están solamente los que cantan bonito. Pasan estas mismas cosas desde el principio de la iglesia. Esto lo hemos enseñado hartas veces, pero a pesar de que la iglesia nunca fue perfecta, siempre tuvo estas cosas. Al tiro lo vemos en Hechos, los primeros capítulos. Cuando Pablo va persiguiendo a los cristianos, Jesús aparece, lo bota de lo que sea, caminando, caballo, no sabemos, y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? A mí. Él se identifica con la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Entonces, 3 cosas específicas que hacen que tenga valor ser parte de una iglesia local. La primera es, y aquí voy a tener que hacer un montón de declaraciones, pero lo voy a decir así nomás. La primera es que en la iglesia tenemos a Jesús. Esto suena chocante por 200 perspectivas posibles, pero quiero explicar esto. Dice que los discípulos, la iglesia, se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, ¿ya? Se dedicaban a eso. La enseñanza de los apóstoles consistía principalmente en dar testimonio de que ellos habían caminado con Jesús. Y el mensaje de Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la enseñanza de los apóstoles principalmente era el rey y su reino. Ha venido el rey, se encarnó, habitó en medio de nosotros, y a través de su muerte y resurrección ha inaugurado su reinado, el cual va a llegar a su clímax cuando Él vuelva de nuevo como rey. Ahora, ¿tenemos nosotros a Jesús en nuestra casa? Por supuesto que sí. Sin embargo, este es el elemento distintivo. Cuando dice que ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, nosotros podemos decir: yo hoy tengo el Nuevo Testamento escrito y en mi casa. Por lo tanto, puedo perfectamente dedicarme a la enseñanza de los apóstoles. El problema es que ese concepto surge desde nuestra tradición evangélica hoy, los últimos 20, 30, 40 años, y es que en las iglesias, cuáles más, cuáles menos, hacemos cursos bíblicos a los que le ponemos el nombre de discipulado, y reducimos lo que el discipulado es a la enseñanza bíblica, a tomar un libro de la Biblia o un tema de la Biblia y exponerlo. Hacer eso es algo fabuloso. Está perfecto meditar juntos en la palabra de Dios. Es algo muy valioso. Pero el discipulado no se circunscribe ni se limita simplemente a eso. El discipulado tiene que ver literalmente con dejarse enseñar. Los discípulos de Jesús eran los que lo reconocían como su maestro y tenían una disposición de dejarse enseñar por él. Cuando nosotros entendemos que entonces el dedicarnos es más que solo tener el Nuevo Testamento y leerlo, entonces vamos a advertir que hay un valor en la comunidad que es distinto. Porque en el mismo contexto no tenemos que separar cada una de las cosas que yo voy a decir. Son cosas que ocurrían de manera permanente y circular. No es como que unos hacían esto, unos eran los que estaban en el curso de discipulado y otros eran los que iban a la reunión de oración. Eso es como igual este concepto de la iglesia con ministerios, donde están los hermanos que son buenos para orar y están las hermanas que son buenas para leer la Biblia, o viceversa. Y de hecho incluso como que tenemos en la cabeza como ciertas categorías, así como de 60 para arriba, estas hermanas son buenas para la oración. Menos de 20... buenos para el evangelismo. 35 a 55, a eso lo invitamos al taller de Biblia. Y cada uno hace como lo que le tinca, como un menú. Pero estas cosas ocurrían en paralelo, una junto con la otra. Y en paralelo pasaba que la gente se sentaba a comer y cuando se hablaban de dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, básicamente uno le decía a otro: oye,
¿cómo estás llevando lo que Pedro enseñó el jueves en la casa de Jairo? ¿Cómo confronta eso tu vida? ¿Qué está pasando en tu casa el miércoles a partir de lo que se enseñó ese día, que era un testimonio de las cosas que hacía Jesús? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo él hizo las cosas? Lo que pasó, que no está descrito en lo que escribió el mismo Lucas, entre medio, antes de que Jesús multiplicara los panes, la conversación que tuvo con sus discípulos y les dijo, miren lo que voy a hacer, miren lo que va a pasar, o simplemente les mostró cómo se relacionaba con las personas. Y ese hablar con el otro, de lo que el Espíritu Santo está confrontando en mi vida para vivir ese reino, que es el reino de Jesús y su gobierno, me tensiona, pero al mismo tiempo inspira al otro. Al mismo tiempo que me puede estar costando un montón lo que Pedro dijo el jueves, tal vez lo que predicó Felipe el martes, o lo que compartió en la reunión de oración de las 6 de la mañana el martes, eso para mí fue una revelación y trajo para mí consuelo. Y mientras estoy sentado comiendo, voy y le cuento al otro cómo la palabra de Dios, cómo el ser revelado Jesús a mi vida a través del Espíritu Santo, trajo consuelo. Un consuelo que no encontré en ninguna otra parte. Un consuelo que no encontré leyendo versículos de memoria. Pero lo encontré dedicándome a la enseñanza de los apóstoles. No estudiando solamente, dedicándome, viviendo ese reino, sintiendo la tensión de que el reino me desafía a una experiencia de vida, a vivir bajo el gobierno de este rey, de acuerdo a sus principios, a sus ideas, que es mucho más que la recopilación de normas, es un estilo de vida que es apasionante, que es desafiante, pero que también tensiona y a veces duele un montón y otras veces alegra un montón y otras veces es una fuente de consuelo. Pero está ahí permanentemente. ¿Y por qué digo que esto nos puede llevar a decir en la iglesia? ¿Por qué vale la pena venir a la iglesia? ¿Porque tenemos a Jesús? Porque Jesús ha hecho esto. Antes de Jesús, los judíos tenían esta perspectiva de que ellos eran la nación consagrada para Dios. De que ellos étnicamente eran un pueblo apartado para Dios y ningún otro se comparaba a ellos. A través de la predicación de Juan el Bautista empieza a venir este mensaje: arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados en agua para perdón de sus pecados. Entonces empieza a haber una respuesta individual frente al tema de la culpa y del pecado. Eso mezclado con los 20 siglos posteriores y con una perspectiva individualista y capitalista ha puesto un énfasis desmesurado en el individuo. Ha hecho que finalmente creamos que la salvación es solo individual. Y hacemos exactamente lo mismo, pero en el polo opuesto que hacía Israel, que está súper mal. Porque Abraham les había dicho desde el principio, Dios le había dicho a Abraham desde el principio, en ti van a ser bendecidas, benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, por su historia, por millones de cosas que pasaron, Israel llegó en un momento a decir, solo nosotros somos el pueblo especial y no queremos absolutamente nada con nadie más. Nosotros partimos desde ese punto y queriendo alejarnos de esa realidad, llegamos al otro extremo. Yo personalmente soy un hijo de Dios, vivo el Evangelio en mi casa y con eso es suficiente. Porque Jesús es mi Salvador personal y porque en Él encuentro salvación. Ahora, lo que digo es, hemos puesto un énfasis desmesurado en esto, porque no es que no sea cierto que el Espíritu Santo puede venir a mi casa y hacer cosas extraordinarias e impensadas y puede manifestar su amor, su poder, su gloria y absolutamente toda la riqueza del cielo en mi casa, en la intimidad propia que yo tengo con Él o en la intimidad que junto a mi familia tenemos con Él. Sin embargo, pasa esto. Y en este sentido, digo, en la iglesia tenemos a Jesús. Porque siendo totalmente verdad que Jesús se manifiesta y su Espíritu y el Padre en la intimidad de nuestra casa, a Él simplemente le ha placido, se le ocurrió, quiso y en su soberanía lo determinó, que Él ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de nosotros nos va a revelar todo lo que tiene disponible para revelarnos, a no ser que nos conectemos con otros. Él te va a revelar muchas cosas que a mí no me va a revelar,
Va a haber testimonios sobre tu vida que yo no voy a experimentar. En cada uno de nosotros nos va a fortalecer en áreas, nos va a dar dones distintos unos de otros para que discernamos la necesidad de unir esos dones para que podamos hacer bien la tarea, porque cada uno de nosotros, por nosotros mismos e independiente del otro, no vamos a poder nunca hacerlo. Entonces, a él se le dio la gana que hay una cierta cantidad de cosas que te va a enseñar y te va a revelar y va a transformar y va a bendecir en tu casa, y otra cierta cantidad de cosas que por más que ores 16 horas al día y leas la Biblia entera 4 veces al año, no van a pasar en tu casa. Porque Jesús ha querido desde siempre tener un pueblo para Él. Desde siempre ha querido tener una familia para Él, una nación para Él. Desde siempre. Y por eso decimos esto, tenemos a Jesús en un sentido complementario. Jesús no es una posesión que la iglesia tenga. Lejos estamos de eso. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Rey. No es algo que nosotros podamos apropiar y mezquinamente decir, si no vienes a la iglesia, entonces no vas a recibir la porción de Jesús. Para nada. Simplemente se trata de entender que hay cosas de Jesús que solo vas a descubrir caminando con otros. Y que solo, no importa cuán esforzado o esforzada seas como hijo de Dios, no te las va a revelar en tu casa. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, que principalmente tiene que ver con el Rey y con su reino, con la persona de Jesús, es algo en lo que nosotros somos llamados a perseverar. Por tanto, nuestras conversaciones tienen un tremendo valor, porque todo lo que dije no tiene que ver solamente con el tema de escuchar una prédica o hacer un curso o participar de un espacio formativo o de enseñanza. Tiene que ver con cómo el testimonio, cómo esa experiencia de vivir el reino que Dios produce en cada uno de nosotros, desafía al otro, me anima a mí, anima al otro, corrige conceptos falsos y nos hace crecer como familia, como cuerpo. Él ha decidido revelarse aquí. Entonces, hay algo acerca de Jesús específicamente que solo vas a descubrir aquí. El segundo concepto tiene que ver con comunión. Primero, ¿por qué vale la pena venir a la iglesia? Porque Jesús está aquí. Hay una porción de Él que no vas a encontrar en otro lado. Segundo, comunión. El tema de la comunión es un tema increíble en toda la Biblia y que es una de esas cosas que si uno se pone como los lentes de la palabra comunión, se va a dar cuenta que aparece en toda la Biblia, desde Génesis mismo y antes de Génesis hasta después de Apocalipsis. Y tiene que ver con esto. Desde siempre, y esto también es importante para discernir como el propósito de la iglesia no existe solamente para dar testimonio de Jesús, porque eso significaría que la iglesia se define en función de su propósito. O sea, aquello que yo hago es lo que soy. Es como cuando uno dice, yo soy arquitecto. No es que esté mal, no es una cuestión de semántica, pero nosotros, en esencia, y nuestra identidad es más que aquello a lo que nos dedicamos. Es más que nuestro oficio o nuestra profesión. Lo que realmente nos distingue no es cómo nos ganamos la vida, sino que son esas características singulares de nuestro diseño. Particularmente nosotros nos definimos como hijos de Dios porque desde ese espacio el Espíritu Santo nos lleva a conocernos a nosotros mismos y se construye nuestra identidad verdadera que es eterna. Entonces, la iglesia de la misma forma no es aquello que fue llamada a ser. Eso es súper importante, pero no es lo más importante. Y lo más importante es que la iglesia, como fin en sí misma, está llamada a ser una comunidad. Y pasajes en la Biblia respecto de eso, o ilustraciones, figuras, hay un montón. La comunidad de los santos, una nación santa, la familia de Dios, el cuerpo, puras cosas en lenguaje comunitario. Pero en Edén, lo que ocurre es que Dios crea al ser humano para habitar con ellos, en un huerto, para tener comunión. ¿Y por qué hace esto? Porque desde la eternidad, por eso digo antes de Génesis, Dios habitó en perfecta comunión como Dios trino.
Dios con el Espíritu Santo, Dios Padre con el Espíritu Santo, Dios Padre con el Hijo, disfrutaron de una comunión perfecta. Por eso Jesús ora y dice, Señor, que así como tú y yo, papá, somos uno, que ellos también puedan ser uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa intimidad que Dios Trino experimentó desde la eternidad, quiso compartirla libremente con el ser humano y por eso lo crea y por eso lo pone en Edén. Entonces, no es que Dios nos creó para poder ser objeto de su amor, porque Él ya experimentaba un amor perfecto en su propia intimidad dentro de este concepto que obviamente para nosotros es irracional y nos queda grande, no vamos a ahondar en eso, pero Dios ya era pleno antes de crear al ser humano. No nos necesitaba ni para adorarlo, ni tampoco porque en amarnos Él encuentre realización. Dios nos crea como un acto absolutamente libre y lo primero que hace es ponernos en un lugar para habitar con nosotros. Avanza la historia, la humanidad lo hace pésimo, se raja la humanidad, pero Dios salva y resetea a la humanidad a través de una familia. De nuevo, Noé y su esposa y sus hijos y sus nueras. Primero era un matrimonio, todo mal, excomulgados del Edén. Después, diluvio, reseteo de la humanidad. Nuevamente, una familia, una comunidad. Sigue avanzando la historia, nos saltamos un montón y nuevamente encontramos en Abraham una promesa sobre una familia. Es a través de la familia de Abraham, el que no tenía hijos, que se iba a construir el ser bendición para todas las familias de la tierra. Otra vez el concepto de comunidad. Luego avanza esto y esta familia se vuelve tan numerosa porque la promesa era esa que llega a ser una nación, un pueblo. Nuevamente el concepto de comunidad. Y nos saltamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y llegamos a este pasaje. Y encontramos nuevamente este concepto. Tenían en común todas las cosas, se sentaban a comer, compartían todo tipo de comidas, compartían sus bienes, eran generosos, oraban juntos, estaban juntos, se dedicaban juntos a alabar a Dios, a la enseñanza de los apóstoles. Otra vez comunidad. Otra vez aparece en Efesios este concepto de ser una nación santa, una nueva humanidad. Otra vez el concepto de comunidad, una y otra vez. Entonces es un concepto que aparece sistemáticamente. El ser comunidad es un fin en sí mismo. Cuando Jesús vuelva en su gloria y nos lleve al cielo y estemos en la eternidad con Él, la descripción más gloriosa de Apocalipsis acerca de eso es que vamos a verlo cara a cara y Él va a habitar con nosotros de la misma forma en la que se describe que habitaba en el huerto antes de la caída. Antes de que venga el pecado y después de que el pecado sea derrotado en su máxima expresión y que sea aniquilado para siempre, lo que existía era comunión perfecta, comunidad, y luego lo que va a haber es comunión perfecta y comunidad. Si a mí no me gusta eso, el cristianismo no es para mí. Así de simple. Si el cristianismo no me hace sentido en esos términos, entonces el cristianismo no tiene sentido para mí, porque el cristianismo es una religión absolutamente comunitaria. Todo lo que se nos dice en términos principales tiene que ver con esto. ¿Y por qué digo que estas cosas están disponibles para nosotros hoy? Porque siguiendo la misma lógica de que la iglesia original tenía fallas, nosotros con todas las limitaciones que podemos tener, con todas las cosas que nos faltan y con todas las cosas que hacemos mal, seguimos teniendo a Jesús. Porque sigue habiendo cosas que Jesús quiere revelar en este lugar. Y nuestro clamor es no dar eso por sentado, porque no es que Jesús sea un bien que nosotros ofrecemos. Es una declaración de fe que sabemos que es cierta y es algo que con temor queremos poner en el centro para clamar y decir, Jesús, no escondas tu rostro de nosotros, sino que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de todo lo que hacemos mal, vuelve a extendernos tu misericordia y enséñanos el camino para adorarte bien, para conocerte de verdad, pero no nos deseches. Y cuando nuestro corazón está en esa posición, Jesús dice, bueno, ok, efectivamente hacen el 99,7% de las cosas mal, pero no los voy a desamparar
y les voy a enseñar el camino, pero entiendan las veces que sea necesario que la iglesia se trata de mí, se trata de Jesús. Él es el que está en el centro, para Él es hacia dónde vamos, Él es el camino, la verdad, la vida. No hay nada más que Jesús en la iglesia. Y lo tercero que aparece ahí es la oración. En la iglesia está Jesús, hay comunión y hay oración. Podemos decir muchas otras cosas y esto puede parecer como tan rudimentario que hasta nos puede sonar medio charcha, como que la iglesia es poca cosa. Pero si hacemos estas tres cosas bien, pensemos simplemente en este tema de la comunión. Pensemos en cómo la comunión ocurrió a través de la historia. Primero, en la amenaza que surgió cuando Adán y Eva fallaron a Dios y empezaron a verse como amenaza ellos mismos. Pero luego tuvieron que construir una familia con sus imperfecciones. Pensemos en cómo en Israel existían estas 3 fiestas anuales. Primero ellos, 40 años en el desierto, acamparon juntos. Imagínense lo que es acampar juntos, tener un baño comunitario para 800.000 personas. Acampaban juntos. Luego, en los tiempos de Jesús, antes del ministerio de Jesús mismo, había 3 fiestas anuales en las cuales era obligatorio que todo judío peregrinara hacia Jerusalén. Y peregrinar era hacer un campamento e ir juntos y hacer una pausa en tu pega, en tu negocio, en lo que sea que hicieras y acampar. Y acampar, fogata, malvavisco, conversación, tiempo, estar juntos, estar dentro de una carpa con el que no se bañó hace 7 días. Estar juntos con lo bonito y con lo feo. Y luego Jesús invita a sus discípulos y si bien no es que estuvieron todos los días con Él, hacían largas campañas de varios meses en las que parece que sí, volvían a sus casas, pero nuevamente hacían esto de acampar. Y más encima, había una fiesta anual que se llamaba la Fiesta de los Tabernáculos, que consistía específicamente en acampar en Jerusalén todo el pueblo para que nunca se les olvide que acamparon en el desierto y que Dios habitaba con ellos. Por lo tanto, este tema de comunidad no solamente es cierto en un sentido de que es un fin en sí mismo, sino que tenemos que despojarla de su romanticismo. Una cosa es venir a la iglesia los domingos. Otra cosa, y no estoy hablando de compartir, de hacer más actividades y que vengas 5 veces a la semana a la iglesia. Una cosa es venir a la iglesia a una actividad o los domingos y otra cosa es compartir tu vida con otras personas. Es acampar, es pasar estas largas peregrinaciones en las que tengo que conocer lo feo del otro y no puedo sacar mi carpa y echarla fuera del campamento y sentirme que sigo siendo parte. Porque eso es autoexcomulgarme. Si yo saco mi carpa del campamento y la llevo para otra ciudad, simplemente por una decisión propia, dejo de ser parte de la comunidad. Lo terrible es que la comunidad, con sus imperfecciones desde siempre, ha sido el cuerpo de Cristo, la nación santa, la nueva humanidad, la familia de Dios, siempre en singular. Siempre en singular. Y si yo decido que no quiero ser parte de la nación, de el cuerpo, entonces me autoexcluyo del cuerpo de Cristo y Cristo deja de ser mi cabeza. Renuncio a la fe. Así de heavy es, así de dramático es. Por lo tanto, en la iglesia está Jesús, en la iglesia hay comunión y en la iglesia somos invitados a orar. Si nosotros oramos juntos mientras estamos sentados a la mesa, si nosotros compartimos las cosas comunes y el reino de los cielos como respuesta natural a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el testimonio de Cristo, se empieza a volver parte de nuestras conversaciones cotidianas mientras comemos, mientras nos vamos a tomar un café a mitad de semana, entonces empezamos a ser tensionados para orar unos por otros, para compartir unos con otros y para vivir el reino en lo común. Por eso cuando nosotros decimos que estamos expectantes y anhelando que Dios
traiga avivamiento y que su reino irrumpa y que veamos señales y maravillas y experimentemos el poder y la gloria de Dios, no podemos perder la perspectiva de que el fundamento de la iglesia, lo más valioso que la iglesia tiene, ya está y está disponible para nosotros hoy. Jesús ya está aquí. Cuando nosotros clamamos porque la presencia de Dios venga, es porque queremos que Él irrumpa, que su reino irrumpa, que nosotros vivamos bajo sus reglas, bajo sus dinámicas, bajo las expresiones de su poder que viene y se derrama y hace todas estas cosas milagrosas que el mundo no puede experimentar. Pero esto ocurre en medio de una dinámica familiar. Esto ocurre en medio del discernimiento de que Jesús está aquí ya. Y en la medida que yo respondo a la gloria de Jesús presente, en la medida de su omnipresencia y en la medida de que la iglesia es suya, entonces mi corazón toma una posición de humildad frente al otro y respecto de él, que propicia un ambiente para que su poder se manifieste, de tal forma que yo estoy tan humildemente rendido que doy lugar a que se cumplan sus reglas, sus valores, sus principios, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Y cuando doy lugar a eso, entonces el Espíritu Santo hace cosas. Y no es que el Espíritu Santo esté condicionado a eso. El Espíritu Santo puede venir ahora, puede venir cuando nosotros no estemos y puede traer su poder en cualquier momento. No es que si yo hago o no hago esto, estoy hablando de el valor que tiene ser iglesia y ser discípulos. Porque si nosotros queremos hacer algo que nos ponga en línea con lo que Él quiere hacer, estas cosas simples son, y es lo que ya está disponible. Oramos juntos, comemos juntos, pasamos tiempo juntos, enfocamos nuestros pensamientos en Jesús. Y la iglesia es eso. Todas las otras cosas que podamos agregar, todas las cosas que son distintas entre una comunidad local y otra, cosas que nos gusten o que no nos gusten. Si me gusta que se vistan de una forma o me gusta que vestirme como a mí se me da la gana, si me gustan ciertas otras cuestiones teológicas, si me gustan ciertas ideas, ciertas formas, puede haber una tremenda lista de cosas, pero si estas tres cosas no están presentes en nuestra vida como un entendimiento profundo, entonces cuestiónate profundamente cuando te sientas incómodo en la iglesia, si te sientes incómodo porque efectivamente no te gustó el lugar, no te gustó una forma, porque está bien escoger otra forma, eso no tiene ningún problema. Pero si la iglesia no te gusta porque no quieres caminar con otros, si la iglesia no te gusta porque el resto no es perfecto, si la iglesia no te gusta porque no te gusta orar, y esta iglesia están orando mucho, entonces ya me copó esa cuestión. Si la iglesia no te gusta porque Jesús no te interesa tanto, o te interesa como para ciertas cosas, pero en otras cosas no mucho, como que sea el coach de mi vida, pero no el Señor de mi vida, que me dé palabras de aliento y me anime, pero no que me gobierne, no que sea mi Señor, no que sea mi Rey. Entonces, el problema, y aquí viene lo heavy, tu problema tal vez, muy probablemente, no sea con la iglesia, sino con Jesús. Y muchos de los problemas que tenemos con la iglesia son con Jesús. Y con esto no estoy diciendo que la iglesia no sea responsable de todas aquellas veces que herimos a las personas. Nosotros tenemos que saber pedir perdón. Tenemos que reconocer nuestras falencias, nuestras limitaciones y todo aquello en lo que muchas veces transgredimos, herimos y hasta destruimos a otros. Por indiferencia, por orgullo, por vanidad, por un sinnúmero de cosas que hacemos mal. Eso es una realidad. Esto no es una excusa para decir la iglesia es imperfecta y báncatela. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que ser parte de una comunidad tiene valor. Y no necesitamos, aunque lo anhelamos, no estoy bajando las expectativas, no estoy diciendo que no va a pasar nada. Yo estoy desesperado porque pasen cosas, porque lo anhelo con toda mi fuerza, con todo mi ser, pero tenemos muchísimo ya. Tenemos a Jesús. Tenemos la posibilidad de vivir unos con otros y tenemos la posibilidad de orar juntos. Y orar juntos es decir, tenemos una perspectiva sobrenatural. Podríamos hacer 10 prédicas de la oración, pero voy a decir solamente esto. No solamente habita Jesús acá,
no solamente nos tenemos unos a otros, sino que la oración nos conecta con los recursos del cielo, para que venga consuelo, para que venga sanidad física, para que venga restauración del corazón, para que transforme la mente, para que haga un sinnúmero de cosas nuevas sobrenaturales, porque la oración es un canal abierto para hablar con Dios, que es el creador del cosmos y el sustentador de toda la creación. Tenemos un canal directo con lo sobrenatural a través de la oración. Estas tres cosas y muchísimas cosas buenas pueden pasar. Pero lo cierto es que de estas tres cosas normalmente guateamos en una, en dos o en las tres. Y eso es lo que quiero que podamos orar juntos. Que el Espíritu en el fondo nos permita discernir lo valioso que es experimentar estas cosas que están disponibles hoy en esta iglesia y en la de 3 cuadras allá. Porque no tengo idea si hay o no, pero en Temuco probablemente lo haya. Que podamos, por un lado, darnos cuenta de que esto está disponible en todas partes, porque la iglesia es de Jesús. Y efectivamente, a veces podemos hacerlo tan mal, tan mal, que corremos el riesgo de que al final se vea muy poquito de Jesús, se experimente muy poquito de ser comunidad, y nuestra oración sea una cuestión amarga, opaca y sin expectativa. Entonces, no se trata de disciplinas. En este caso se trata de corazón. Si realmente voy a experimentar a Jesús acá, es porque tengo que tener un corazón humilde, porque tengo que dejarme enseñar por el otro. Y si yo soy de los que se dejan enseñar solamente por alguien que tiene un doctorado en teología o un ministerio de 30 años y una iglesia de 7.000 miembros, entonces voy a experimentar revelaciones de Jesús una vez cada 4 años. Si yo tengo un corazón humilde y enseñable por alguien que acaba de conocer a Jesús, voy a estar escuchando al Espíritu en todas partes, porque mi corazón va a abrir un canal tremendo. Si para mí la comunión es simplemente venir a alguna reunión esporádicamente, entonces, claro, me voy a evitar un montón de dolores. No voy a tener que bancarme que alguien me haya mentido, que alguien me haya estafado, que alguien me haya calumniado dentro de la iglesia, que es algo terrible, es algo desgarrador, que jamás debería ocurrir. Y si yo no me vinculo lo suficiente con la gente, entonces me voy a ahorrar eso. Pero si me atrevo a vivir el riesgo de que eso pudiese llegar a pasar, porque a nadie le puedo garantizar que ninguna de esas cosas pase, o peores u otras, si asumo el riesgo de que eso pueda llegar a pasar y vivo mi vida en comunión con otros, asumiendo riesgos, entonces también voy a abrir la riqueza sobre mi vida que puede traer el vivir en comunión. Y si mi oración es con expectativa, y oro en mi casa, pero también oro con otros, también oro por otros y dejo que otros oren por mí, entonces también la oración va a ser otra cosa. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda traer a nosotros esta convicción de lo que Él quiere que nosotros disfrutemos más. Porque estas son cosas no para decir, oh, yo lo hago pésimo en esto y me voy triste para mi casa, sino que son cosas para que nosotros digamos, hay una fuente de recursos que están al alcance de nuestra mano y que es real. Jesús quiere ser más para mí de lo que es actualmente, quiere mostrarme más de lo que Él es, y eso quiere mostrármelo, entre otras cosas, a través de la iglesia. Si yo solo vengo a la iglesia y no un coro en mi casa, no, tampoco. Pero hay cosas que están acá como recursos disponibles, como una fuente de provisión, y Él quiere decirnos, déjame evaluar tu vida para que evalúes y sopeses si es que estás teniendo expectativa en la oración cuando oras con otros. Hay ciertas oraciones, como Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho y va a orar por los enfermos y se van a sanar. Hay cosas que solo pasan en este contexto de estar juntos. Espíritu Santo, aún en medio de este silencio, queremos orar y queremos ponernos de acuerdo y queremos que esta sea una oración. Evidentemente se escucha mi voz, pero te pido que tú nos lleves a tener una oración comunitaria y que podamos pedirte juntos que tú vengas
y que tú examines hondamente nuestro pensamiento y nuestra vida. Y que nos puedas mostrar aquella fuente de provisión que está disponible en la dinámica de ser iglesia, que nosotros no estamos aprovechando y que está trayendo como consecuencia sequía en áreas de nuestra vida. A veces esto llega a un nivel tan agudo, de tanta desconexión, que nos autoexcomulgamos y de esa forma renegamos tu idea, tu diseño, y te renegamos a ti como nuestra cabeza. Muéstranos, Señor, si nos estamos perdiendo todo lo que podemos aprender acerca de Jesús, que solo está reservado para acá, y que tiene que ver con vivir el reino, porque podemos sabernos la Biblia entera, eso sí podemos saberlo en la casa, pero vivir el reino, experimentar el reino, eso se hace en comunidad. Ser comunión, tener comunión, ser comunidad. Muéstranos, Señor, si somos personas humildes, si somos personas vulnerables, si no lo somos, si hay en nosotros orgullo o vanidad o egoísmo, si queremos caminar solos, si somos individualistas. En el nombre de Jesús, te pido que puedas revelarnos esto, Señor, y puedas llevarnos a un arrepentimiento de ser personas que desaprovechan algo tan rico y tan especial como esta fuente que es tener comunión. Es tan extraordinario que tanto este pasaje de Hechos como la oración de Jesús en Juan dice que sean uno, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vemos la respuesta a la oración de Jesús, una primera respuesta a la oración de Jesús en Hechos, y dice que la gente vivía en unidad, vivía en comunión, y como consecuencia la gente que no conocía a Jesús era añadida. Este principio de que la unidad y la comunión tiene este resultado evangelístico de dar testimonio de que Jesús es real, porque no son solo palabras, sino que el creer en ti crea una comunidad que es distinta a todas las otras comunidades. Muéstranos, Señor, para que podamos aprovechar y beber de esta agua y tomar este recurso y tomar esta fuente que inspira y que produce más vida en nuestras vidas. Enséñanos a orar. Necesitamos, Jesús, que tú sigas intercediendo al Padre por nosotros, y necesitamos que el Espíritu Santo siga traduciendo nuestras imperfecciones para llevar una oración perfecta, porque ni siquiera sabemos pedir como conviene, te necesitamos todo el tiempo, y esto es un indicador de que por nosotros mismos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros y te necesitamos a ti. Y ahora oramos para pedirte, Espíritu Santo, que tú vengas, que vengas sobre nosotros como familia, como iglesia, y que pueda, más allá de lo que han sido mis palabras, Señor, traer esto como una revelación. Lo que tú necesites o lo que tú quieras producir en nosotros hoy, queremos tener un corazón dispuesto para que eso produzca fruto en esta comunidad. Que al compartir la mesa lo hagamos con esta perspectiva de cuán maravilloso es conocernos, cuán maravilloso es llegar a conocer incluso el corazón del otro, cuán maravilloso es comer juntos, cuán maravilloso es orar unos por otros, cuán maravilloso es compartir los testimonios y escuchar los testimonios de otros, cuán maravilloso es ser consolado por el abrazo de otro, cuán maravilloso es a veces simplemente llorar juntos y estar juntos en los momentos malos, cuán maravilloso es tener una familia más allá de mi propio núcleo familiar y experimentar el caminar juntos en esto, en lo que está nuestra verdadera identidad como hijos tuyos. Gracias papá por estar juntos hoy, y oramos ahora para que mientras seguimos adorando y mientras cantamos juntos, tu Espíritu pueda ministrarnos, y si es necesario podamos tener la oportunidad de orar ahora unos por otros. Podamos servirnos unos a otros orando por aquello que está en el corazón y que es una necesidad en el otro.
y que podamos alabar y que pueda haber una manifestación de tu gracia de múltiples maneras. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.